Hola, bienvenidos al podcast La sutileza de la aceptación, un espacio de contemplación y reflexión con el Dr. Mark Ehrlich. Trataremos temas relevantes a tu vida, a tus relaciones y tu crecimiento espiritual. Cualquier comentario, duda o tema en específico son bienvenidos a través de su página web www.ehrlich.com.mx, por Facebook bajo el nombre de Mark Ehrlich o Instagram como @Dr. Mark Ehrlich. Les deletreo el nombre porque a veces se complica. MARCEHRLICH. Hello. Hola Mark, ¿cómo estás? Yo, bien. Tú, a ver, dime, ¿cómo vas en tu vida? Porque estoy viendo, lo que no ve la gente que nos escucha es que tú y yo estemos esto por un video. Sí. Entonces tenemos la oportunidad de vernos y leer las señales no verbales, lo cual es un tema interesante. Ya que lo digo, una de las oportunidades que yo tengo como en la psicoterapia es justamente leer las caras y leer las expresiones y también leer los tonos de voz. ¿Ves? Porque muchas veces es tan fácil decir una cosa, pero en realidad la experiencia es distinta. Como típicamente pregunto, ¿cómo vas? Y me dice, pues bien. Sí, y obviamente cuando decimos, pues bien, no estamos bien. No estamos del todo bien. Sí, o cuando también es muy típico, hacemos una pregunta que más bien es una crítica. ¿Siempre ha sido así? No es una pregunta, es más bien, es una crítica. Un ataque escondido. Exacto. y la dificultad que tenemos que cuando alguien hace una pregunta capciosa, que en realidad es una crítica, no nos da la oportunidad de trabajar el tema de forma más sincera, más honesta. ¿Sí? Siempre ha sido así de impaciente, cuando en realidad el comentario es, me está afectando tu impaciencia y quiero entender exactamente de dónde viene o de qué se trata. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque típicamente nosotros vamos a mandar mensajes confusos o contradictorios entre el tono, entre la velocidad con que hablamos, entre una expresión, las pausas. Todo esto es parte de la lectura que uno en la psicoterapia tenemos que estar pendientes, porque muchas veces si nos quedamos con lo que se dice, no hay de dónde. Te voy a dar un ejemplo. Tú sabes que estoy trabajando ahora en un proyectazo con un banco en el liderazgo de la mujer. Y que sería muy interesante platicar acerca del dilema que muchos de estos ejecutivos tienen trabajando, tratando de mantener una casa. Algunas están casadas, tienen hijos. Pero lo que quiero compartir contigo y con el público, típicamente en estas sesiones de coaching pregunto, a ver, ayúdame a entender un poco tu historia psicológica. Y hoy la mujer me dice, tuve una niñez feliz. ¿Okay? Y evidentemente no creo eso. Nadie tuvo una infancia feliz. ¿Te imaginas cuántas experiencias uno tiene en 10 años? Impactantes también, porque no es que te quieran hacer sufrir o que el mundo te haga sufrir, es que eres una persona que apenas está explorando las situaciones, son muchas cosas nuevas y a veces lo nuevo puede parecer agresivo, porque no conoces. Sí. Por lo tanto, cuando la gente me dice, tuve una niñez feliz, digo, qué bueno, pero vamos entonces a platicar la realidad, ¿ok? Antes de iniciar este curso, apliqué a estas personas la Enneagrama, que para mí es el perfil de personalidad más profundo que hay
en el mercado hoy en día. Siempre lo he usado desde hace, no sé, 15 años. Entonces, esta persona en particular salió con dos heridas principales. Miedo de ser abandonada, soy abandonada y soy imperfecta. Okay. A lo mejor en un momento dado podemos platicar un poco acerca del enneagrama y cómo es relevante para tu vida de pareja, de trabajo. Pero en este caso, yo le decía, a ver, qué bueno que tuviste una niñez feliz, pero ayúdeme a entender dónde pudo haber iniciado la herida de ser imperfecta y de ser abandonada. ¿Sí? Entonces, normalmente cuando esto sucede, hay un silencio de incómodo. ya me cachó, ¿no? Platicamos que su papá trabajaba 2 trabajos y estaba muy poquito tiempo en casa. Y además cuando estaba en casa era un tipo frío, desprendido. No interactuaba mucho con ella o sus 2 hermanas. Entonces me dice, puede ser que la falta de contacto con mi papá, su frialdad, pudo haber contribuido a sentirme abandonada. Perfecto. Y de... Uh-huh. ¿Mandé? Pues te fuiste. No, justo digo, ¡pum! Ya. Sí, o sea, como... Un 20 que se cayó, ok. Y en términos de tu imperfección, ¿dónde? Entonces me dice, curiosamente, mi mamá siempre trabajaba también. Entonces, mi abuela materna nos cuidaba mucho. Y era una mujer sumamente dominante y exigente y fría. ¿Sí? Por lo tanto, me imagino que ella tuvo muchas experiencias con la abuela en donde la abuela criticaba como un medio de enseñanza. Porque tú sabes que hay mucha gente que cree que si te critico, te estoy animando. ¿Ves? Entonces, lo importante de esto es tan fácil decir, tuve una niñez feliz, pero con un poquito más de reflexión, nos damos cuenta de que las cosas no son como me gustaría recordar. Uh-huh. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es que tu cara, tu tono de voz, tu mirada va a reflejar una realidad que igual tus palabras no van a reflejar. ¿Sí? Y en una relación de pareja, por ejemplo, tenemos que ser mucho más cuidadosos en leer las señales no verbales o las pausas o una pregunta que parece que es una pregunta que más bien es una crítica. Sí, todo esto me hace mucho sentido y también creo que hay que saber escuchar a las personas más allá de las palabras, ¿no? O sea, como eso también es una habilidad, lo que dices, de poder leer la voz, de poder leer el cuerpo, de poder leer el estado de ánimo, que creo que a veces lo perdemos un poquito, ¿no? O sea, como que habla más de lo que le está pasando a la persona si lo ves todo completito. Y de lo que estás diciendo, justo en el curso yo sé que estabas viendo el tema del liderazgo y muchas de ellas, porque te ayudé en el principio, querían buscar cómo ser mejores líderes con sus empleados, ¿no? Uh-huh. Y tú decías que hay que generar conciencia para poder mejorar, conciencia de qué es lo que nos duele, de qué son nuestras heridas, de cuáles son las cosas que nos ponen inseguros, para poder mejorar el estado de trabajo. Y ahora que me preguntaste desde el principio que cómo estaba, justo estaba un poquito alterada porque yo empleé a alguien y nunca había tenido ese rol de tener un empleado. Patrona. Pero nunca había tenido ese rol y sí, a veces me reta el que las cosas no sucedan o cómo decir sin perder la paciencia o
no sé, el otro día creo que me le acerqué como a decirle algo que me dolió mucho que pasó porque yo ya le había dicho que no y se me querían salir las lágrimas y luego cuando se terminó el problema, o sea, bueno, el suceso, dije, tengo que controlar más mis emociones porque no puedo llegar tan vulnerable a explicar un problema. Entonces sí, como que siento que eso es lo que estabas viendo con ellas también, ¿no? Como cómo balancear el tema de liderazgo. Sí, lo interesante, Lu, de lo que estás hablando, y yo creo que en términos generales, es que no somos solamente una personalidad, porque si así fuera, no tendríamos conflictos. Siempre serías emotiva o siempre serías dominante o siempre serías como muy apoyadora. Pero esa no es la realidad. La realidad, y como es algo que le he dicho a estas ejecutivas, a fuerza tienes que ser distinta según la relación y según la circunstancia e inclusive según el tema que estás manejando. Cuando estas mujeres están con sus jefes, por ejemplo, o jefas, ¿sí? Una parte de esta personalidad va a estar activada. Cuando están en casa con sus parejas o con sus hijos o con su familia, otra parte de su personalidad va a estar activada. Lo curioso es que hay otros rasgos que son persistentes independientemente de la relación que estén manejando o la circunstancia en donde están metidas. Por ejemplo, la gente que tiene esta herida o este miedo de ser imperfecta, es una de las heridas que hemos visto mucho en estos grupos de ejecutivas, el miedo de ser imperfecta, les motiva o les impulsa a ser workaholics, ¿no? De tener que estar trabajando, con tal de evitar el miedo de ser imperfecta. Overachievers, ¿no? Ajá. Al mismo tiempo quieren ser las perfectas mamás. No, pues no, es contradictorio. Es lo que se llama mutuamente excluyentes. Uh-huh. ¿Ok? Cuando yo les platico de esto, de que tienes que quedar mal en una o en otra circunstancia, y por lo tanto tendrías que enfrentarte a tu miedo de ser imperfecta, porque la vida no te va a dejar ser perfecta como una perfecta ejecutiva y una perfecta mamá, porque son temas mutuamente excluyentes, dado que tenemos un tiempo limitado. A las 4 de la tarde que tienes una junta con tu jefe y tu hija o tu hijo necesita que le ayudes con la tarea, no puedes estar en los dos. Tienes que tomar una decisión. Y lo que es tan importante en términos de la evolución psicológica es que gracias a esta exclusividad de que no se puede en las dos relaciones, tarde o temprano tienes que enfrentarte a tus miedos de ser imperfecta. Y el crecimiento psicológico es reconocer que puedo no cumplir, pero no es porque soy imperfecta. Ese es el trabajo tan complicado. Puedo no cumplir en el trabajo, puedo hasta no tener el crecimiento que quisiera por este miedo de ser imperfecta y al mismo tiempo mantengo mi valor como ser humano. Eso es algo que no se entiende. Sí, está difícil de entender. Justo me tardé como en captar lo que me estabas diciendo, porque si la herida es el ser perfecto, entonces, ¿cómo le haces para sentirte valioso cuando eres imperfecto? Más bien es aceptar que todos somos imperfectos. Y todos somos valiosos. Y todos somos valiosos dentro de esa te voy a decir, como tú y yo platicamos del conflicto que tenías con esta chica que tienes trabajando contigo. Tú eres una persona que no quiere regañar nada más así. Quieres ser una persona sensible, amable y cuidadosa. Tu papel de patrona, ¿sí? Que tú has asumido, tú has aceptado, a veces implica llamar la atención a la persona a quien tú estás contratando. ¿Okay? Si tú sigues la parte de tu
diamante, de la niña linda y sensible, te quedes callada. Y al mismo tiempo, por no abordar el tema de forma directa, vas a generar otros tipos de conflictos. Como por ejemplo, vamos a inventar, ella plancha muy mal las camisas. Entonces te da pena decirle, entonces vas a estar practicando como la patrona más amable y aceptante. Sin embargo, por no planchar bien, porque esa es una realidad, tu marido se molesta contigo porque la única cosa que te pide es que estés checando si sus camisas estén bien planchadas. Entonces, quedes mal con él. ¿Sí? Con el afán de ser fiel a una parte de tu personalidad, hay una parte que es persistente de querer quedar bien y por lo tanto te quedes mal con tu marido. Y por lo tanto la angustia que hubieras sentido con tu empleada te llega a través de tu relación de mujer, de esposa. Entonces tarde o temprano tienes que enfrentarte a esta dinámica tuya. ¿Y cuál es la sanación de esto? ¿Quieres que te sugiera la sanación? Sí. Ok. Nada más porque me caes bien, te voy a decir. A veces tienes que ser dura, asertiva, porque eso es lo que el papel te requiera. Y en cuanto tú puedes desprenderte de los patrones típicos tuyos, como ser la niña dulce y sensible, que sí lo eres, pero a veces tenemos que desprendernos de estos papeles, porque la circunstancia lo amerita. Cuando tú te das cuenta que puedes ser tanto dulce como asertiva y no cambias tu esencia, esa es la sanación. Esa es la libertad psicológica que todos estamos buscando. Sí, sí, completamente. ¿Sí? Pero el miedo es soltar los papeles. Sí, esa parte de ti, como que da miedo cambiar o girar el diamante, como dices a veces. Por ejemplo, muchas de estas mujeres han desarrollado una faceta de su personalidad de ser dominante, como diríamos en lo coloquial, mandonas. ¿Okay? Y siempre hay una historia atrás que les ha llevado a fomentar esta parte de su personalidad. La vida es algo tan perfecta que se van a dar cuenta, se van a topar con circunstancias o con relaciones en donde su ser dominante es disfuncional. Como por ejemplo un subordinado comete muchos errores. Entonces la persona dominante evidentemente cree que tiene que aumentar su dominio para evitar estos errores. Y no. ¿Sí? No, hay momentos en donde lo que tiene que hacer es dejar que la persona cometa los errores, pisar el aprendizaje. Sin la conciencia de lo que tú y yo estamos hablando, no ser dominante genera una angustia de que no están siendo lo correcto, no porque no es lo correcto, pero porque están desprendiéndose de una faceta de su personalidad más conocida. Sí. Sí, sí, sí. Es como quitarte una capita y despedirte de esa capita con amor, ¿no? Y con amor, y además saber que tú puedes ser una mujer dura en un momento dado y es válida porque tienes conciencia de las circunstancias y la relación en particular. ¿Ves? Pero cuando tú siempre tratas de ser muy mona y muy dulce, aun en circunstancias que no vienen al caso, tú mismo vas a sufrir porque estás provocando una reacción negativa por no tener la flexibilidad de acción. Como patrona, hay ciertos requerimientos que son universales.
No tienes que ser una patrona negativa o humillante o hiriente, pero sí tienes que estar bien en tu papel. Pues es que creo Tú que lloras. como jefa de cualquier lugar, o sea, sea Ajá. en tu casa o sea en la oficina, hay que tener una parte, pues, de liderazgo positivo, que a veces el liderazgo no se ve tan bonito como lo quisiéramos. Ok. Lo que dices es muy cierto. Me han platicado varias de estas ejecutivas que tienen una relación más personal con varios de sus colaboradores. ¿Ok? Y bien o mal, hay dos puntos de vista cuando mi jefa es más amiga. Yo como amiga o amigo puedo pensar, como es mi amiga, puedo aprovechar de esta relación y hacer menos. Tomar más libertades, llegar más tarde o no hacer un trabajo a la perfección o mandarle información demasiado tarde porque sé que es mi amiga, entonces ya puedo aprovechar de esto. El otro punto de vista es, como tú eres mi amiga, tengo que hacer de más, ¿sí? Para no causarte más conflicto. Es muy similar cuando el hijo o la hija del jefe está trabajando en la empresa. Claro. Y me ha tocado trabajar con los hijos y les digo lo mismo, tienes de dos. Como eres el hijo del dueño, puedes hacer lo que se te pegue la gana porque nunca te van a correr. Vas a aprovechar de tu relación. O por ser hijo del dueño o hija del dueño o la dueña, tienes que ser el mega super ejemplo de cómo se tiene que trabajar en esta empresa. O deslindarte del hecho de que tu papá es el dueño y trabajar por ti y competir contra ti y aprender en un proceso personal en la empresa en la que estás. Perfecto, excelente. Son 3 puntos de vista. Y dependiendo de tu personalidad, optes por uno o el otro. Entonces, en varias sesiones que tengo con estas ejecutivas, sesiones individuales de coaching, el trabajo es que me dicen, me da pena reclamar o llamar la atención a esta amiga o este amigo. Y eso es justo lo que tú estás hablando. Ellas creen que su papel de líder no incluye reclamar a un amigo o una amiga o una persona. Y lo que el trabajo psicológico es, tu papel exige ciertas conductas que a no respetarlas estás fallando como líder. Y si uno de tus colaboradores no están cumpliendo, aunque tomen copas en la tarde o van a sus casas en los fines de semana, el trabajo, en las horas de trabajo tienes que asumir este papel. Claro, y es que al final también, o sea, lo que decías de las heridas, es una evidencia de las heridas, porque el que yo intente ser muy linda con esta persona porque no quiero incomodar o no, es porque no quiero no ser aceptada por ella. Al final. Y ya, esa es mi herida emocional más grande. Ok, entonces, si tú dices, mi necesidad de ser aceptada y apreciada y como admirada, y tú y yo sabemos, amada, va a interferir con tener que llamar la atención a alguien. Completamente. Sin embargo, hay circunstancias en donde tienes que llamar la atención a alguien, porque si no estás cumpliendo con tu papel y por lo tanto vas a frustrar de todas maneras tu necesidad. Sí. Okay. Entonces la pregunta es, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta más sanadora, ¿sí? En este momento? Tú puedes argumentar que, ese es un tema superficial, no es para tanto, pero es tan importante como cualquier otro tema, porque ese es el tema de tu vida cotidiana. ¿Sí? ¿Te acuerdas que platicamos de que estamos pensando en organizar una serie de talleres que se llaman las lecciones
sabias de la vida cotidiana. Uh-huh. ¿Sí? Y ese es un ejemplo de que lo que trataríamos en el taller. No estamos buscando ir a un santuario y filosofar acerca de la impermanencia de la vida, aunque todo esto es cierto. Lo más relevante es cómo puedes tú aprovechar, Lucía, una circunstancia cotidiana y si quieres irrelevante, superficial, aunque no lo sea, para tu propio crecimiento psicológico y a la vez espiritual. Y es aprender a que tú no te defines por una sola respuesta, ni una sola necesidad psicológica, te tiene que determinar cuál es tu conducta. ¿Por qué? Sí. Okay, porque si dejáramos una rienda suelta de tu necesidad de ser admirada, dices, no te preocupes, yo voy a planchar la camisa. Tú descansas. ¿Sí? Podríamos imaginar eso, que la necesidad de ser admirada, etcétera, es tan preponderante en tu vida, harías algo que no viene al caso en tu papel de patrona. ¿Sí? Sí. Y seguramente la vida te va a presentar a lo mejor tu marido o tu mamá o alguien te dice, ¿sabes qué? Estás mal por hacer esto. Entonces ya la necesidad va a estar frustrada por el Para el otro lado. Sí. Tarde o temprano algo va a suceder para que estés más consciente de cómo estás manejando tus necesidades y todavía más importante, ¿para qué? ¿Para qué necesitas la admiración de quién? ¿Sí? ¿Para qué? Sí, y esa es una pregunta que requiere obviamente mucha contemplación. Sí, no, y desde la estás haciendo y ya me está entrando una película a la cabeza de los posibles porqués. Pero qué interesante, Mark, porque sí vuelvo a lo mismo de que puedo comprobar que tu teoría funciona, porque al final siempre se reduce a lo que te vulnera, a lo que te pone en evidencia, a lo que te pasa por dentro. Entonces todo lo que te disgusta, te hace sentir incómodo, te hace sentir triste o extremos de emociones, está vinculado a esas heridas como primordiales que tenemos cada persona. ¿Sí? Qué interesante. Ok. Nada más para concluir, porque ya es hora de despedirnos. Cuando hablamos de un crecimiento psicológico y por lo tanto espiritual, estamos hablando acerca de desprendernos de las facetas de la personalidad que a través de nuestra vida ha motivado conductas. Sí. Y esto no quiere decir ignorar, ni minimizar, ni exagerar. Estamos hablando de tener suficiente conciencia de qué es lo que está sucediendo en mi psicología que está generando este conflicto. Típicamente es una dificultad de desprendernos de las facetas más comunes o más habituadas en nuestra personalidad. Pero vamos a ver cuál es la respuesta o la reacción a esta de la gente, sí. de confusión, porque sé que es algo que puede generar ciertas confusiones. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Y nos vemos la semana que entra. Mensaje, y sí, aquí estamos receptivos a sus comentarios. Muchas gracias por sintonizarse y nos vemos el siguiente capítulo. Gracias, Mike. Bye, cuídate, mi Lu.